Carlos Villagrán tiene 80 años y en sus palabras más recientes ha dejado al descubierto lo que por años fue solo una intuición colectiva, la fragilidad del hombre detrás de Kiko, el niño de cachetes inflados que se convirtió en un ícono entrañable de la televisión latinoamericana. Tenía tantas ganas de verte y le decía una y otra vez, por favor, confesó con la emoción a flor de piel. Su voz, quebrada por el recuerdo y la nostalgia, revela a un hombre que, más allá de la comedia, ha recorrido un camino lleno de amor, pérdidas y segundas oportunidades. ¿Quién no ha reído con las ocurrencias de Kiko en El Chavo del Ocho? Su ingenuidad, sus celos exagerados, su manera de hablar y su ternura infantil conquistaron a generaciones. Pero detrás de ese personaje existe una vida que pocos conocen, la de un hombre que ha enfrentado duelos profundos, que ha amado intensamente y que ha vivido bajo la sombra y la gloria de un personaje que lo marcó para siempre. Carlos Villagrán ha sido mucho más que un ícono de la comedia. Ha sido padre de 7 hijos, protagonista de 3 matrimonios y recientemente abuelo en duelo tras la muerte de una de sus nietas. Esa pérdida lo mostró vulnerable ante el mundo, pero también reveló su capacidad de resiliencia. En medio del dolor, encontró una inesperada alegría, un nuevo amor, conocido a través de internet, con una mujer mucho más joven. Este romance desafió estereotipos y le devolvió la esperanza a un corazón marcado por las despedidas. Con más de 4 décadas interpretando a Kiko, Villagrán ha tenido que lidiar con un dilema interno: el peso de encarnar a un niño cuando la vida ya le pide otras cosas. A veces me cuesta separar a Carlos de Kiko, pero al final ese niño también me salvó, ha reconocido en entrevistas. En este capítulo revelador de su vida, el actor se ha animado a compartir secretos, emociones y conflictos ocultos, porque su historia no solo está hecha de risas, sino también de silencios, batallas legales, enfermedades familiares y decisiones difíciles que lo han moldeado como hombre y como artista. Durante 8 años, Carlos Villagrán encarnó a uno de los personajes más queridos de la televisión hispana. Sin embargo, cuando decidió utilizar el personaje de forma independiente, se enfrentó a un alto precio. Fue vetado de muchas televisoras latinoamericanas. Las puertas que se abrieron con la risa comenzaron a cerrarse con el juicio. Las presentaciones personales fueron boicoteadas y su nombre empezó a desaparecer de los grandes foros. El punto más álgido llegó con su enfrentamiento con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el creador del universo de El Chavo del Ocho. La disputa por los derechos de autor del personaje Kiko derivó en una ruptura definitiva. Mientras uno defendía la autoría legal, el otro sostenía la creación artística desde la vivencia y la interpretación. Así, el vínculo que una vez fue fraternal terminó quebrado por los tribunales y la desconfianza. A lo largo de los años, los rumores sobre la separación del elenco y las supuestas rivalidades internas se multiplicaron. Aunque Villagrán y Gómez Bolaños evitaron declaraciones incendiarias, la tensión fue evidente. A este conflicto profesional se sumaron problemas familiares. Carlos tuvo que enfrentar el diagnóstico de una rara enfermedad que afectó a uno de sus seres queridos, lo que le obligó a replantearse prioridades. La historia de Carlos Villagrán comienza en la colonia Nativitas, en Ciudad de México, donde nació el 12 de enero de 1944. Segundo de 4 hermanos, creció en el seno de una familia humilde. Su padre era fotógrafo ambulante en la Alameda Central. Mi papá tomaba las fotos de las familias y luego íbamos casa por casa a venderlas. Yo cargaba el equipo. Sufrimos mucho. No había dinero, ni comida, ni juguetes, ni regalos de Reyes, recuerda. Fue acompañando a su padre que Carlos aprendió el oficio de la fotografía. En 1967, cuando México se preparaba para los Juegos Olímpicos, consiguió su primer empleo como fotoperiodista en el diario El Heraldo de México. Pero fue su credencial de prensa la que le abrió las puertas a su verdadero destino. Empezó a frecuentar los pasillos de Telesistema Mexicano, la empresa que manejaba las principales cadenas de televisión. Allí descubrió la comedia y la actuación. Me dejaban entrar y yo pedía trabajo. Estaban figuras como Capulina, Enrique Guzmán y los Polivoces.
Yo los miraba con admiración, soñando con estar algún día en su lugar. Fue entonces cuando el azar, la oportunidad y su talento lo llevaron a colaborar con Chespirito, y así nació Kiko. El personaje fue un fenómeno, con su atuendo de marinero, su exagerada expresividad y su famoso "cállate, cállate que me desesperas" component placement. Kiko se convirtió en símbolo de una época, pero también se volvió una sombra larga y pesada. Ser Kiko fue mi bendición y mi maldición, ha dicho Villagrán. Me abrió las puertas del mundo, pero también me cerró muchas otras como Carlos. A lo largo de los años, el actor intentó desprenderse de su alter ego, explorando otros proyectos y facetas, condujo programas, actuó en diferentes países e incluso incursionó en la política. Pero el público siempre lo identificó como Kiko. Esa lealtad, aunque conmovedora, también fue una prisión. Hoy, a sus 80 años, Villagrán mira hacia atrás con lucidez. Reconoce sus errores, sus aprendizajes y agradece a la vida por seguir de pie. Lo he vivido todo, el éxito, el fracaso, el amor, la pérdida, pero aquí estoy, todavía con ganas de seguir dando lo mejor de mí. Su relación con el público sigue intacta. En sus giras más recientes, ha recibido ovaciones y lágrimas de nostalgia. El niño que vive en la memoria colectiva de millones sigue arrancando sonrisas. Y aunque ya no se disfraza con la misma frecuencia, su espíritu lúdico permanece. Carlos Villagrán es más que Kiko. Es un hombre que ha sabido resistir las tempestades de la fama, que ha amado con intensidad y que ha encontrado en cada caída una razón para levantarse. Su historia no es solo la de un comediante, sino la de un ser humano que nunca dejó de buscar su lugar en el mundo. Y en tiempos donde lo efímero reina, su legado perdura. Porque detrás de cada carcajada que provocó su personaje, hay un corazón que latía con fuerza, dispuesto a compartir su historia con quien quiera escucharla. Esa es quizá su interpretación más sincera, la de sí mismo. Con este relato celebramos no solo al artista, sino al hombre que, a pesar de las adversidades, sigue creyendo en el poder del amor, la risa y la esperanza. Carlos Villagrán tiene 80 años, y en sus palabras más recientes ha dejado al descubierto lo que por años fue solo una intuición colectiva: la fragilidad del hombre detrás de Kiko, el niño de cachetes inflados que se convirtió en un ícono entrañable de la televisión latinoamericana. Tenía tantas ganas de verte, y le decía una y otra vez, por favor, confesó con la emoción a flor de piel. Su voz, quebrada por el recuerdo y la nostalgia, revela a un hombre que, más allá de la comedia, ha recorrido un camino lleno de amor, pérdidas y segundas oportunidades. ¿Quién no ha reído con las ocurrencias de Kiko en El Chavo del Ocho? Su ingenuidad, sus celos exagerados, su manera de hablar y su ternura infantil conquistaron a generaciones, pero detrás de ese personaje existe una vida que pocos conocen, la de un hombre que ha enfrentado duelos profundos, que ha amado intensamente y que ha vivido bajo la sombra y la gloria de un personaje que lo marcó para siempre. Carlos Villagrán ha sido mucho más que un ícono de la comedia. Ha sido padre de 7 hijos, protagonista de 3 matrimonios y recientemente abuelo en duelo tras la muerte de una de sus nietas. Esa pérdida lo mostró vulnerable ante el mundo, pero también reveló su capacidad de resiliencia. En medio del dolor encontró una inesperada alegría, un nuevo amor, conocido a través de internet, con una mujer mucho más joven. Este romance desafió estereotipos y le devolvió la esperanza a un corazón marcado por las despedidas. Con más de 4 décadas interpretando a Kiko, Villagrán ha tenido que lidiar con un dilema interno: el peso de encarnar a un niño cuando la vida ya le pide otras cosas. A veces me cuesta separar a Carlos de Kiko, pero al final ese niño también me salvó, ha reconocido en entrevistas. En este capítulo revelador de su vida, el actor se ha animado a compartir secretos, emociones y conflictos ocultos. Porque su historia no solo está hecha de risas, sino también de silencios, batallas legales, enfermedades familiares y decisiones difíciles que lo han moldeado como hombre y como artista.
Durante 8 años, Carlos Villagrán encarnó a uno de los personajes más queridos de la televisión hispana. Sin embargo, cuando decidió utilizar el personaje de forma independiente, se enfrentó a un alto precio. Fue vetado de muchas televisoras latinoamericanas. Las puertas que se abrieron con la risa comenzaron a cerrarse con el juicio. Las presentaciones personales fueron boicoteadas y su nombre empezó a desaparecer de los grandes foros. El punto más álgido llegó con su enfrentamiento con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el creador del universo de El Chavo del Ocho. La disputa por los derechos de autor del personaje Kiko derivó en una ruptura definitiva. Mientras uno defendía la autoría legal, el otro sostenía la creación artística desde la vivencia y la interpretación. Así, el vínculo que una vez fue fraternal terminó quebrado por los tribunales y la desconfianza. A lo largo de los años, los rumores sobre la separación del elenco y las supuestas rivalidades internas se multiplicaron. Aunque Villagrán y Gómez Bolaños evitaron declaraciones incendiarias, la tensión fue evidente. A este conflicto profesional se sumaron problemas familiares. Carlos tuvo que enfrentar el diagnóstico de una rara enfermedad que afectó a uno de sus seres queridos, lo que le obligó a replantearse prioridades. La historia de Carlos Villagrán comienza en la colonia Nativitas, en Ciudad de México, donde nació el 12 de enero de 1944. Segundo de 4 hermanos, creció en el seno de una familia humilde. Su padre era fotógrafo ambulante en la Alameda Central. Mi papá tomaba las fotos de las familias y luego íbamos casa por casa a venderlas. Yo cargaba el equipo, sufrimos mucho. No había dinero, ni comida, ni juguetes, ni regalos de reyes, recuerda. Fue acompañando a su padre que Carlos aprendió el oficio de la fotografía. En 1967, cuando México se preparaba para los Juegos Olímpicos, consiguió su primer empleo como fotoperiodista en el diario El Heraldo de México. Pero fue su credencial de prensa la que le abrió las puertas a su verdadero destino. Empezó a frecuentar los pasillos de Telesistema Mexicano, la empresa que manejaba las principales cadenas de televisión. Allí descubrió la comedia y la actuación. Me dejaban entrar y yo pedía trabajo. Estaban figuras como Capulina, Enrique Guzmán y los Polivoces. Yo los miraba con admiración, soñando con estar algún día en su lugar. Fue ente Carlos Villagrán tiene 80 años y en sus palabras más recientes ha dejado al descubierto lo que por años fue solo una intuición colectiva, la fragilidad del hombre detrás de Kiko, el niño de cachetes inflados que se convirtió en un ícono entrañable de la televisión latinoamericana. Tenía tantas ganas de verte y le decía una y otra vez, por favor, confesó con la emoción a flor de piel. Su voz, quebrada por el recuerdo y la nostalgia, revela a un hombre que, más allá de la comedia, ha recorrido un camino lleno de amor, pérdidas y segundas oportunidades. Siu. Noidong, Truoc, Jo Yuoch, Jiu Nguyen. Pero Villagrán también sabía que su talento y la conexión con el público podían llevarlo más allá. En Venezuela le ofrecieron mucho más que en México. Por eso decidió hablar con Roberto Gómez Bolaños y probar suerte por su cuenta. La respuesta de Chespirito fue tajante. Tienes todo el derecho del mundo, pero recuerda que el personaje de Kiko es mío. La noticia de su salida del elenco de El Chavo del Ocho se publicó con grandes titulares. Poco después, se anunció que Villagrán se presentaría en un cabaret de satélite junto a la cantante Imelda Miller, en un espectáculo donde él mismo declaró que ya estaba cansado de aguantar a Chespirito. Frases como "cállate, cállate, que me desesperas", o el mítico "Susma, Susma", se quedaron grabadas en la memoria colectiva con la inconfundible voz de Kiko, un personaje que Carlos había creado con amor y que conquistó a toda América Latina. El episodio grabado en Acapulco fue el último en el que Kiko apareció junto a los personajes de la vecindad. Después vendría la batalla legal por los derechos del personaje. Roberto insistía en que Kiko le pertenecía legalmente, lo que llevó a Villagrán a afrontar varias disputas judiciales. Roberto fue el autor, pero hicimos el personaje juntos. Yo le di vida a Kiko, afirmaba Carlos con firmeza. Tras su salida, Televisa también decidió vetarlo, lo que complicó aún más su carrera. Villagrán comenzó un verdadero peregrinaje por diversas televisoras de América Latina. Según sus propias palabras, recibía mensajes que impedían su contratación. Mandaban faxes a todo el continente, relató. Afirmaba que, por órdenes de Gómez Bolaños,
Se comunicaba a los medios que si contrataban a Carlos, dejarían de transmitir El Chavo del Ocho y otras telenovelas mexicanas. Carlos reconocía que, aunque Roberto tenía el poder de impedirle actuar, nunca lo hizo directamente. Sin embargo, le dijo: "No uses los cachetes inflados, porque eso es lo que identifica al personaje". Fue en 1979 cuando Carlos y su equipo emprendieron una gira por Argentina. Al llegar al Teatro Astral, se toparon con obstáculos legales. Según Villagrán, desde México se envió un fax, supuestamente por intermedio de Gómez Bolaños, a través de OGEM y Argentores, que bloqueó su participación. Incluso había presencia de la policía militar en la puerta del teatro. Solo lograron dar 2 funciones de lo que debía ser una gira de mes y medio. "Para mí fue muy duro", recordó Carlos. A pesar de haber vendido todas las entradas, tuvo que pararse ante un teatro vacío. Mientras su figura se desvanecía de la televisión mexicana, sus noticias llegaban únicamente desde Sudamérica. Se decía que quería incorporarse a otras estaciones, pero el veto seguía vigente. Fue en Venezuela donde encontró una nueva oportunidad y donde comenzó su vida lejos de México. Carlos recordó una llamada de un ejecutivo importante que le dijo: "Aquí no seguimos órdenes de nadie. En mi casa eres bienvenido". A pesar de todo, Villagrán continuó usando el personaje de Kiko, aunque con ciertos cambios para evitar problemas legales. Si en México usaba corbata amarilla, ahora era blanca. La historia de Carlos Villagrán comienza en la colonia Nativitas, en Ciudad de México, donde nació el 12 de enero de 1944. Segundo de 4 hermanos, creció en el seno de una familia humilde. Su padre era fotógrafo ambulante en la Alameda Central. Mi papá tomaba las fotos de las familias y luego íbamos casa por casa a venderlas. Yo cargaba el equipo, sufrimos mucho, no había dinero, ni comida, ni juguetes, ni regalos de Reyes, recuerda. Fue acompañando a su padre que Carlos aprendió el oficio de la fotografía. En 1967, cuando México se preparaba para los Juegos Olímpicos, consiguió su primer empleo como fotoperiodista en el diario El Heraldo de México. Pero fue su credencial de prensa la que le abrió las puertas a su verdadero destino. Empezó a frecuentar los pasillos de Telesistema Mexicano, la empresa que manejaba las principales cadenas de televisión. Allí descubrió la comedia y la actuación. Me dejaban entrar y yo pedía trabajo. Estaban figuras como Capulina, Enrique Guzmán y los Polivoces. Yo los miraba con admiración, soñando con estar algún día en su lugar. Fue ente Carlos Villagrán tiene 80 años y en sus palabras más recientes ha dejado al descubierto lo que por años fue solo una intuición colectiva, la fragilidad del hombre detrás de Kiko, el niño de cachetes inflados que se convirtió en un ícono entrañable de la televisión latinoamericana. Tenía tantas ganas de verte y le decía una y otra vez: por favor, confesó con la emoción a flor de piel. Su voz, quebrada por el recuerdo y la nostalgia, revela a un hombre que, más allá de la comedia, ha recorrido un camino lleno de amor, pérdidas y segundas oportunidades. Siu. Noidong, Truoc, Yo Yuoch, Jiu Nguyen. Pero Villagrán también sabía que su talento y la conexión con el público podían llevarlo más allá. En Venezuela le ofrecieron mucho más que en México. Por eso decidió hablar con Roberto Gómez Bolaños y probar suerte por su cuenta. La respuesta de Chespirito fue tajante: "Tienes todo el derecho del mundo, pero recuerda que el personaje de Kiko es mío". La noticia de su salida del elenco de El Chavo del Ocho se publicó con grandes titulares. Poco después, se anunció que Villagrán se presentaría en un cabaret de Satélite junto a la cantante Imelda Miller, en un espectáculo donde él mismo declaró que ya estaba cansado de aguantar a Chespirito. Frases como "cállate, cállate, que me desesperas", o el mítico "Susma, Susma", se quedaron grabadas en la memoria colectiva con la inconfundible voz de Kiko, un personaje que Carlos había creado con amor y que conquistó a toda América Latina. El episodio grabado en Acapulco fue el último en el que Kiko apareció junto a los personajes de la vecindad. Después vendría la batalla legal por los derechos del personaje. Roberto insistía en que Kiko le pertenecía legalmente, lo que llevó a Villagrán a afrontar varias disputas judiciales. Roberto fue el autor, pero hicimos el personaje juntos. Yo le di vida a Kiko, afirmaba Carlos con firmeza.
Tras su salida, Televisa también decidió vetarlo, lo que complicó aún más su carrera. Villagrán comenzó un verdadero peregrinaje por diversas televisoras de América Latina. Según sus propias palabras, recibía mensajes que impedían su contratación. Mandaban faxes a todo el continente, relató. Afirmaba que, por órdenes de Gómez Bolaños, se comunicaba a los medios que si contrataban a Carlos, dejarían de transmitir El Chavo del Ocho y otras telenovelas mexicanas. Carlos reconocía que, aunque Roberto tenía el poder de impedirle actuar, nunca lo hizo directamente. Sin embargo, le dijo: "No uses los cachetes inflados, porque eso es lo que identifica al personaje". Fue en 1979 cuando Carlos y su equipo emprendieron una gira por Argentina. Al llegar al Teatro Astral, se toparon con obstáculos legales. Según Villagrán, desde México se envió un fax, supuestamente por intermedio de Gómez Bolaños, a través de OGEM y Argentores, que bloqueó su participación. Incluso había presencia de la policía militar en la puerta del teatro. Solo lograron dar 2 funciones de lo que debía ser una gira de mes y medio. Para mí fue muy duro, recordó Carlos. A pesar de haber vendido todas las entradas, tuvo que pararse ante un teatro vacío. Mientras su figura se desvanecía de la televisión mexicana, sus noticias llegaban únicamente desde Sudamérica. Se decía que quería incorporarse a otras estaciones, pero el veto seguía vigente. Fue en Venezuela donde encontró una nueva oportunidad y donde comenzó su vida lejos de México. Carlos recordó una llamada de un ejecutivo importante que le dijo: "Aquí no seguimos órdenes de nadie. En mi casa eres bienvenido". A pesar de todo, Villagrán continuó usando el personaje de Kiko, aunque con ciertos cambios para evitar problemas legales. Si en México usaba corbata amarilla, ahora era blanca. Sí, Carlos Villagrán tiene 80 años, y en sus palabras más recientes, ha dejado al descubierto lo que por años fue solo una intuición colectiva: la fragilidad del hombre detrás de Kiko, el niño de cachetes inflados que se convirtió en un ícono entrañable de la televisión latinoamericana. Noi Dong, Truoc, Yo, Yok, Yu Nguyen. Solo sabía inflar mis cachetes y hacer reír, llegó a decir Villagrán con humildad al recordar sus inicios. A principios de los años 80 protagonizó varias series como El Niño de Papel, Federico y Kiko Botón, pero ninguna logró igualar el fenómeno que representó El Chavo del Ocho. En 1987 regresó a México para encabezar ¿Qué Kiko?, junto a su entrañable compañero Ramón Valdés, bajo la producción de Telrey. Aunque legalmente había cambiado el nombre del personaje a Kiko con K, Gómez Bolaños no pudo impedir su uso. Sin embargo, el inesperado fallecimiento de Valdés en 1988, a pocos meses del inicio del programa, truncó el proyecto. Pese a las adversidades, Villagrán continuó presentándose en distintos foros, manteniendo su popularidad aunque algo mermada. En uno de sus episodios más trágicos, vivió un momento espeluznante durante una función circense en Perú. Mientras actuaba, un tigre atacó a una de sus pequeñas admiradoras. La niña, de apenas 12 años, se encontraba cerca del animal, atado con cadenas largas, cuando fue alcanzada por sus garras. En segundos, el tigre la derribó. Sus lentes se rompieron y se clavaron en su rostro. Villagrán recuerda cómo la sangre le bañaba las manos mientras abrazaba a la niña ya rescatada, una imagen que lo persiguió durante años. Aunque la menor sobrevivió, el episodio lo marcó profundamente. En el año 2000, Carlos aceptó participar en un homenaje a Roberto Gómez Bolaños. Lo que parecía una oportunidad para cerrar heridas terminó siendo una nueva decepción. Villagrán fue relegado a una oficina junto con sus hijos, mientras el evento se desarrollaba sin él. "Me escondieron, no me invitaron a la conferencia de prensa", comentó amargamente. Al final apenas logró acercarse a Gómez Bolaños para darle un abrazo simbólico. Las dificultades no cesaron. Carlos invirtió toda su fortuna en una línea de camisetas con la imagen de Kiko, pero sus socios desaparecieron con el dinero. "Perdí la casa. Fue culpa mía por confiar en las personas equivocadas", confesó. En una entrevista en Perú, reveló que mantuvo una relación sentimental con Florinda Mesa, quien interpretaba a su madre en la ficción. Se rumoró que esto despertó celos en Roberto Gómez Bolaños,
quien también cortejaba a la actriz. Sin embargo, el golpe más devastador llegaría con la enfermedad y posterior fallecimiento de su nieta Sara. Sara nació con espina bífida, una grave deformación espinal. No podía mover su cuerpo de la cintura hacia abajo. «Es el peor dolor que he sentido en mi vida», dijo Villagrán, quien recordó con tristeza los 8 meses que vivió la pequeña antes de morir. Lo que más lo impactó fue descubrir que él mismo es portador de la condición genética que afectó a su nieta. Otra de sus nietas también fue diagnosticada con la misma enfermedad. Aunque al principio sintió culpa, Carlos encontró consuelo en la fe y en el apoyo de su familia. Nadie sabía, pero ahora sabemos que soy portador. Tengo otra nieta con lo mismo, pero seguimos adelante con fe, expresó con serenidad. A pesar de todas las adversidades, Villagrán ha seguido adelante. Su vida ha estado llena de momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. Detrás de la risa de Kiko, se esconde un hombre de carne y hueso que ha amado, ha caído, se ha levantado y sigue siendo, para muchos, parte esencial de su infancia. ¿Qué otros secretos guarda el querido Kiko? ¿Qué otros episodios marcaron su existencia? Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita. La historia de Carlos Villagrán no ha terminado. Porque mientras alguien recuerde su risa, su voz o su entrañable chusma chusma, Swing Kiko vivirá por siempre en el corazón de América Latina. El desenlace más desgarrador en la vida de Carlos Villagrán no ocurrió sobre un escenario ni frente a las cámaras, sino en la intimidad de su hogar, donde el dolor más profundo reveló una faceta poco conocida del actor, la de un padre y abuelo profundamente humano. A pesar de haber vivido romances complejos y 3 relaciones amorosas que lo convirtieron en padre de 7 hijos, Villagrán jamás abandonó a ninguno. Uno de ellos nació fuera del matrimonio, pero Carlos siempre estuvo presente, demostrándose no solo como un ídolo popular, sino también como un hombre de familia comprometido. Hoy, con más de 80 años, Carlos Villagrán sigue siendo un símbolo viviente. No solo por haber encarnado a uno de los personajes más entrañables de la televisión hispana, sino porque ha demostrado que es posible sobrevivir al personaje sin perderse a uno mismo, que detrás de la risa hay una historia, que detrás de los reflectores hay un hombre que se ha mantenido fiel a sus valores, que no ha temido mostrar su lado más vulnerable y que sigue creyendo en el poder del arte como puente entre almas. Un padre amoroso, un compañero leal, un amigo agradecido y por sobre todo, un ser humano que nunca dejó de buscar el aplauso más importante, el de la vida vivida con verdad. Desde sus primeras apariciones en la pantalla chica hasta sus últimas presentaciones en el extranjero, Carlos ha dejado claro que la comedia puede ser una forma de resistencia, una forma de sanar, una forma de decirle al mundo que, aunque la fama pase, lo auténtico permanece. Y es que el verdadero legado de Villagrán no es solo haber hecho reír, es haber acompañado con su personaje a niños en hospitales, a familias rotas, a países en crisis, a generaciones enteras que encontraron en sus pucheros una forma de olvidar por un momento las penas. Carlos Villagrán, el legado eterno de un hombre que convirtió la risa en historia hoy, en la calma de sus 80 y tantos años, cuando Carlos Villagrán se permite mirar hacia atrás con serenidad. Lo que encuentra no es simplemente una carrera profesional repleta de aplausos y giras internacionales, sino una vida profundamente humana, tejida con luces y sombras, decisiones valientes y momentos de incertidumbre. En ese espejo del tiempo se reconocen los aciertos que lo catapultaron a la fama y también los tropiezos que lo hicieron más sabio. Pero más allá de lo visible, hay una verdad que pocos pueden decir con justicia. Carlos Villagrán no solo marcó una época, sino que se convirtió en parte irreemplazable del tejido emocional de América Latina. Su interpretación de Kiko no fue un papel pasajero, fue una herencia cultural. Un lazo que unió generaciones, países y clases sociales a través de la risa y la ternura. ¿Quién no recuerda al niño de cachetes inflados, vestido de marinero, haciendo pucheros en la vecindad del Chavo?
¿Quién no imitó alguna vez su inolvidable "no me simpatizas" o "cállate, cállate, cállate que me desesperas"? En cada frase, en cada gesto, había algo más que humor. Había humanidad, una inocencia que nos hacía reír y a veces también nos conmovía. Y sin embargo, lo que hace grande a Carlos Villagrán no es solo lo que entregó en pantalla, sino lo que ha sido fuera de ella. Su trayectoria está marcada por decisiones complejas, como su salida del programa que lo consagró, el distanciamiento de sus antiguos compañeros, las disputas legales por el uso del personaje de Kiko y la necesidad de reinventarse lejos del amparo de Televisa y de Roberto Gómez Bolaños. Aún así, jamás perdió su esencia, la humildad con la que siempre ha enfrentado los golpes de la vida y el cariño con el que ha tratado a su público. En cada entrevista, en cada aparición pública, Carlos ha mostrado gratitud, sencillez y una profunda conexión con quienes lo han seguido por décadas. No habla desde la soberbia del ídolo, sino desde la sencillez del hombre que entiende que el verdadero reconocimiento no viene del reflector, sino del corazón de la gente. Hoy, su figura permanece como un símbolo de nostalgia, pero también como un referente de integridad artística. A pesar de que el tiempo ha pasado y las generaciones han cambiado, Carlos Villagrán sigue vigente en el recuerdo colectivo, en los memes que circulan en redes sociales, en los maratones de El Chavo del Ocho, que aún se emiten en distintos países, y en el amor de los abuelos que presentan a sus nietos al entrañable Kiko. Carlos Villagrán, un artista que nunca dejó de crecer. Carlos Villagrán ha sido, durante décadas, una figura entrañable para millones de personas. Su papel como Kiko en El Chavo del Ocho se convirtió en ícono cultural, pero su historia no terminó ahí. Lejos de quedarse anclado en el pasado o vivir de la nostalgia, Villagrán ha sido un ejemplo de reinvención, coraje y humanidad. Su vida, dentro y fuera de los escenarios, es la prueba de que la evolución no tiene edad y que el arte verdadero no se limita a un personaje por más querido que sea. En 2017, cuando muchos pensaban que su carrera artística ya había alcanzado su punto culminante, Villagrán dio un giro inesperado. Aceptó el reto de interpretar a un personaje completamente opuesto a Kiko, un actor tirano, autoritario y frío, en una producción cinematográfica brasileña. Aquello no fue un simple experimento, sino una afirmación valiente de su versatilidad actoral. Una manera de demostrar que, detrás de la ternura infantil de su personaje más famoso, habitaba un intérprete completo, capaz de adentrarse en registros dramáticos, complejos e incluso incómodos. La crítica aplaudió su atrevimiento, pero el público, que siempre lo ha amado por su papel de niño grande y tierno, también lo abrazó por su valentía. Fue una oportunidad para muchos de redescubrir al hombre detrás del disfraz. Un artista que no teme al cambio, que sigue aprendiendo y desafiándose a sí mismo, incluso cuando otros optan por el retiro o la repetición. Sin embargo, la vida de Carlos Villagrán no solo ha estado marcada por decisiones artísticas audaces. Fuera de los reflectores, ha atravesado momentos de profunda tristeza, como la pérdida irreparable de una de sus nietas, un golpe que dejó una huella imborrable en su corazón. Fue un episodio que lo sumió en un dolor silencioso, un duelo que vivió con la misma entereza y humanidad con la que siempre ha enfrentado los retos. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Villagrán encontró espacio para la esperanza. Fue precisamente en ese periodo de duelo cuando, de forma inesperada, conoció a una mujer más joven con quien comenzaría una nueva etapa en su vida afectiva. La conoció a través de Internet, en una conversación casual sin que ella supiera en un principio que estaba hablando con una leyenda de la televisión latinoamericana. Él, lejos de presumir o intentar conquistarla con su fama, se mostró como siempre ha sido, un hombre sencillo, amable, dispuesto a escuchar y compartir. Cuando una amiga de ella le reveló: "Estás hablando con Kiko, el del Chavo del Ocho", no podía creerlo. Lo buscó, investigó sobre su trayectoria y quedó impactada al descubrir el impacto que había tenido en la vida de tantas personas. A partir de ahí, la relación se transformó en algo más profundo. Una conexión basada en la admiración mutua, la confianza y una ternura que iba más allá de la edad o la fama.
Esa historia de amor, madura, pausada, auténtica, muestra otra cara de Carlos Villagrán, la del hombre que, incluso después de las pérdidas, sigue apostando por el cariño, por la compañía y por la posibilidad de amar sin miedos. Porque más allá del artista, hay un ser humano que ha aprendido a caminar con el corazón abierto, aun cuando la vida lo ha puesto a prueba. Hoy, mientras el telón de su carrera pública comienza a descender lentamente, Carlos Villagrán permanece más vivo que nunca en el recuerdo colectivo de América Latina. No solo como Kiko, sino como el símbolo de una época dorada, como un pedazo de la infancia de millones de personas que crecieron viéndolo en la vecindad más famosa de la televisión. Su voz sigue resonando en los televisores, en las redes sociales, en los videos caseros y sobre todo en la memoria emocional de quienes encontraron en su personaje un refugio, una risa, una enseñanza sobre la inocencia y la ternura. Carlos no necesita seguir en el escenario para seguir presente. Está en cada imitación de sus frases, en cada niño que descubre sus episodios por primera vez, en cada adulto que sonríe con nostalgia al escucharlo decir "Chusma, chusma", una vez más. Y lo más hermoso de todo es que Carlos Villagrán lo sabe y lo agradece, no desde la arrogancia, sino desde una gratitud profunda y sincera. En múltiples entrevistas ha declarado que no le alcanzará la vida para agradecer tanto cariño, tanto respeto, tanta fidelidad del público que lo ha acompañado durante décadas. Carlos Villagrán. Un artista que nunca dejó de crecer, Carlos Villagrán ha sido, durante décadas, una figura entrañable para millones de personas. Su papel como Kiko en El Chavo del Ocho se convirtió en ícono cultural, pero su historia no terminó ahí. Lejos de quedarse anclado en el pasado o vivir de la nostalgia, Villagrán ha sido un ejemplo de reinvención, coraje y humanidad. Su vida dentro y fuera de los escenarios es la prueba de que la evolución no tiene edad y que el arte verdadero no se limita a un personaje por más querido que sea. En 2017, cuando muchos pensaban que su carrera artística ya había alcanzado su punto culminante, Villagrán dio un giro inesperado. Aceptó el reto de interpretar a un personaje completamente opuesto a Kiko. Un actor tirano, autoritario y frío en una producción cinematográfica brasileña. Aquello no fue un simple experimento, sino una afirmación valiente de su versatilidad actoral, una manera de demostrar que, detrás de la ternura infantil de su personaje más famoso, habitaba un intérprete completo, capaz de adentrarse en registros dramáticos, complejos e incluso incómodos. La crítica aplaudió su atrevimiento, pero el público, que siempre lo ha amado por su papel de niño grande y tierno, también lo abrazó por su valentía. Fue una oportunidad para muchos de redescubrir al hombre detrás del disfraz. Un artista que no teme al cambio, que sigue aprendiendo y desafiándose a sí mismo, incluso cuando otros optan por el retiro o la repetición. Sin embargo, la vida de Carlos Villagrán no solo ha estado marcada por decisiones artísticas audaces. Fuera de los reflectores, ha atravesado momentos de profunda tristeza, como la pérdida irreparable de una de sus nietas, un golpe que dejó una huella imborrable en su corazón. Fue un episodio que lo sumió en un dolor silencioso, un duelo que vivió con la misma entereza y humanidad con la que siempre ha enfrentado los retos. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Villagrán encontró espacio para la esperanza. Fue precisamente en ese periodo de duelo cuando, de forma inesperada, conoció a una mujer más joven con quien comenzaría una nueva etapa en su vida afectiva. La conoció a través de internet en una conversación casual, sin que ella supiera en un principio que estaba hablando con una leyenda de la televisión latinoamericana. Él, lejos de presumir o intentar conquistarla con su fama, se mostró como siempre ha sido, un hombre sencillo, amable, dispuesto a escuchar y compartir. Cuando una amiga de ella le reveló: "Estás hablando con Kiko, el de El Chavo del Ocho", no podía creerlo. Lo buscó, investigó sobre su trayectoria y quedó impactada al descubrir el impacto que había tenido en la vida de tantas personas. A partir de ahí, la relación se transformó en algo más profundo. Una conexión basada en la admiración mutua, la confianza y una ternura que iba más allá de la edad o la fama. Esa historia de amor, madura, pausada, auténtica, muestra otra cara de Carlos Villagrán. La del hombre que, incluso después de las pérdidas,
Sigue apostando por el cariño, por la compañía y por la posibilidad de amar sin miedos. Porque más allá del artista, hay un ser humano que ha aprendido a caminar con el corazón abierto, aun cuando la vida lo ha puesto a prueba. Hoy, mientras el telón de su carrera pública comienza a descender lentamente, Carlos Villagrán permanece más vivo que nunca en el recuerdo colectivo de América Latina. No solo como Kiko, sino como el símbolo de una época dorada, como un pedazo de la infancia de millones de personas que crecieron viéndolo en la vecindad más famosa de la televisión. Su voz sigue resonando en los televisores, en las redes sociales, en los videos caseros y sobre todo en la memoria emocional de quienes encontraron en su personaje un refugio, una risa, una enseñanza sobre la inocencia y la ternura. Carlos no necesita seguir en el escenario para seguir presente. Está en cada imitación de sus frases, en cada niño que descubre sus episodios por primera vez, en cada adulto que sonríe con nostalgia al escucharlo decir "Chusma, chusma", una vez más. Y lo más hermoso de todo es que Carlos Villagrán lo sabe y lo agradece. No desde la arrogancia, sino desde una gratitud profunda y sincera. En múltiples entrevistas ha declarado que no le alcanzará la vida para agradecer tanto cariño, tanto respeto, tanta fidelidad del público que lo ha acompañado durante décadas. Carlos Villagrán. Más allá del personaje, la huella imborrable del ser humano. A lo largo de la historia del entretenimiento latinoamericano, pocos personajes han logrado lo que hizo Kiko en la memoria colectiva. Su risa estridente, sus cachetes inflados, su eterna rivalidad con el Chavo y su inocente torpeza se convirtieron en parte del ADN emocional de generaciones. Sin embargo, lo que pocos suelen detenerse a contemplar es que detrás de esa figura entrañable se encuentra un hombre de carne y hueso. Carlos Villagrán, quien ha sabido trascender las pantallas para convertirse en símbolo de perseverancia, humanidad y gratitud.